pedacito de mar que me consuela, pedacito de mar pisando arena, toda tu inmensidad dejando huella, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. De monte adentro soy de la madera, no pude imaginarme que existieras, toda tu inmensidad dejando huella, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. Pedacito de mar que me consuela, pedacito de mar pisando arena, toda tu inmensidad dejando huella, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. Hola, 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 bienvenidos a Infancia con Vos, otro viernes con ustedes, felices de hacer este programa tan lindo que hacemos y lo hacemos con tanto corazón y tanta gana que estamos felices hoy de cumplir 20 programas ya, 20 programas y son los últimos programas del año, ¿no? Porque ya estamos llegando casi al final del año. Y estamos felices, ¿eh? Nos quedan un par de semanitas más, ya vamos a tener novedades sobre cómo va a seguir nuestro programa, ya lo vamos a contar más adelante, pero aprovechemos el presente y le voy a dar la bienvenida a mi amigo, el señor Ramiro Aparicio, bienvenido. ¿Cómo estamos, Brami? ¿Cómo están? Muchos saludos a nuestra queridísima audiencia y obviamente a la señora que nos acompaña hoy. A la señora que nos acompaña le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué señora, por favor? Bienvenida. Ay, hola compañeros. Qué lindo encontrarnos de nuevo. 5 meses de trabajo. Muy feliz, chicos, muy feliz. Ya 5 meses, hoy con un programón, tremendo programa hoy. Vamos a hablar de ESI. Tenemos una invitada maravillosa. Así es, ya lo adelantó mi amiga, es un tema en el cual, atención papás, atención mamás, atención tías, abuelas, atención chicos, adolescentes, chicas, chiques, todos atentos, abrir la mente, abrir los oídos para escuchar, para dejar de mitificar ciertos conceptos erróneos que por ahí nos inculcan ciertas doctrinas sobre la ESI y que es importante sacárselos de encima esos mitos porque la ESI es una herramienta muy importante para la libertad de nuestros niños, de nuestras infancias, para la preservación también de nuestras infancias y nuestros adolescentes, para su protección y para el conocimiento de sus derechos. Así que presten atención porque es un tema re interesante, re mil interesante. No se vayan, no se asusten con el tema ESI. Escúchennos, confíen en nosotros. Nosotros les trajimos siempre contenido interesante para informar a nuestras familias y hoy es un día de eso, tan especial como los demás, pero con un tema que por ahí está muy polemizado, como lo dije. Así que quédate con nosotros que te vas a ir con un concepto re diferente de lo que es la educación sexual integral, ESI, que es una ley, ¿sí? Es una ley, es importante destacar eso también, que es una ley y que se debe aplicar. Bueno, quédate con nosotros, ya volvemos, vamos a un corte porque ya comienza nuestra entrevista, así directamente lo vamos a hacer, vamos a ir con nuestra entrevistada en el próximo bloque, vamos a escuchar algo de música. Bienvenido a la FM Dale 104.7, programa 20 de Infancia con Vos. Ya volvemos enseguida, no te vayas. Dedo, dedo, dedo,
segundo bloque de Infancia con Vos. Estamos contentos, ya estamos casi en las últimas entrevistas de este año, de este maravilloso año. Y qué lujo que tenemos hoy de tener a una compañera, la señora Liliana Maltz. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación y psicóloga social. Bienvenida, le damos un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Lili, ¿desde dónde nos estás, desde dónde te estás conectando en este momento? Desde Cava, desde Ciudad de Buenos Aires, así que unos cuantos kilómetros de distancia. Bien, estamos atravesando la Argentina a través de Zoom para esta FM Dale 104.7, así que nada, Lili, darte una cálida bienvenida. Vamos a hablar de un tema bastante importante y innecesariamente polémico, lo digo yo y me hago cargo. Nos va a hablar de ESI, nos va a comentar la ESI, nos va a desmitificar cosas de la ESI, que por ahí la falta de información nos hace generar cualquier idea que no tiene nada que ver con el verdadero objetivo de la educación sexual integral. Bueno, Lili, contanos un poco sobre tanta polémica, ¿no? Uh-huh. Bueno, en principio contarles para que sepan que yo vengo trabajando, soy docente fundamentalmente y vengo trabajando desde el 2006, que es cuando estuvieron las leyes de educación sexual integral, acompañando a las escuelas en la implementación de la ESI, y también estuve en el programa, o sea que vengo trabajando en el acompañamiento y también recogiendo muchas, como vos decís, o de parte de docentes o de parte de familias, muchas inquietudes. Yo creo que una de las cuestiones que hacen que la ESI sea polémica es que hay muchos prejuicios, ¿no? Hay muchas representaciones e ideas falsas, y cuando vos las trabajás con la familia, sobre todo, con los docentes fue al principio, después esto fue cambiando, muchos dicen, bueno, era esto, no, yo pensé que era tal otra cosa, ¿no? O sea, se la asocia mucho a lo genital, se la asocia mucho a lo biológico, pareciera que tenemos que empezar a enseñar en el nivel inicial los métodos anticonceptivos, y la verdad que la ESI es mucho más que eso, ¿no? Me parece que ese es un trabajo fundamental, entender de qué se trata, porque hay muchas representaciones que no son ciertas, como vos decías. Así es muy importante. Yo tengo un espacio de comunitario en el que trabajo, nos han llegado cuadernillos donde también está la lengua, las matemáticas, la ciencia, y está la ESI como una materia, y es remil interesante lo que plantea, los contenidos que tiene, porque no habla solo de eso, que lo hemos afantasmado con la genitalidad dirigida hacia los niños, nada que ver, sino habla de los roles en la casa, de los trabajos, de por qué los niños pueden llorar y las niñas, hablar de eso es muy importante también, porque estamos brindándole herramientas a nuestras infancias para que puedan tener quizá una adolescencia o una adultez equitativa en género, en sexualidad también, y puedan sentirse libres también de expresión, ¿no? Tan importante como eso. Tal cual, lo que vos decís es absolutamente así. Para mí la ESI, además de ciertos contenidos, es como una lente que vos te ponés, y una vez que te la ponés ya no te la podés sacar, y mirás la vida, y mirás los vínculos, y mirás las relaciones desde otro lugar, ¿no? Y aparte esto que vos decís, la ESI tiene varios ejes que son importantes, que tiene que ver con el marco de derechos, ¿no? De pensar a las niñas y a los niños como sujetos de derecho, de pensar y revisar las cuestiones de género, y no solo respecto del lugar de la mujer, sino también repensar el lugar de la masculinidad, como vos decías, ¿no? Que los hombres sí lloran, sí participan de la crianza,
sí pueden participar de las tareas domésticas y de cuidado, no es algo que es biológico y natural, que esté dividido de determinada manera. Tiene que ver con aceptar las diferencias, y no solo las diferencias por diversidad sexual, que son fundamentales, sino también las diferencias de cultura, de religión, de color de piel, ¿no? Todo este tiempo de pandemia se vio en todo el mundo terribles problemas de discriminación, de racismo, ¿no? Esto que ahora aparece con los rugby, con cosas de los Pumas, ¿no? Terribles de discriminación que por suerte todo el mundo salta, ¿no? Entonces, el revisar todo lo que hace a poder aceptar al otro y no discriminarlo, tiene que ver también con valorar la afectividad y expresar nuestros afectos y lo que sentimos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. También tiene que ver con el cuerpo, pero no solo con el cuerpo biológico, sino pensar que el cuerpo también tiene que ver con la expresión de las emociones, con el cuerpo y los derechos, con el cuerpo y el género, o sea, se cruzan todas las cuestiones. Y aún las cuestiones más biológicas, que también toma la ESI, porque también en la escuela media y en primaria los chicos tienen que saber, y en inicial también, sobre sus cuerpos, no lo hace de una manera solo biológica, lo hace pensando todas estas dimensiones del cuerpo, y eso me parece interesante, ¿no? No es solamente nombrar los genitales, es trabajar el respeto por el propio cuerpo, el respeto por el cuerpo de los demás, el respeto por todos los cuerpos por fuera de los modelos de belleza, ¿no? Entonces sí trabajamos el cuerpo, pero desde una manera mucho más integrada. También. Te hago una pregunta. Recién dijiste que la ESI estaba mitificada. En tu experiencia, ¿cuáles son los mitos más duros con el cual percibís vos que como sociedad tenemos en cuanto a eso? Por un lado, el pensar que la ESI solo tiene que ver esto que charlábamos con lo biológico, ¿sí? Entonces, desde el nivel inicial vos vas a trabajar lo mismo que uno aprendió al final de la escuela media. Este es un prejuicio muy grande. Otro prejuicio también que tenemos que trabajar fuerte es que porque, por ejemplo, que trabajando desde el nivel inicial, que no hay colores de nenas y varones, las profesiones lo mismo, los juguetes lo mismo, y que tiene que ver con que una nena le puede jugar al fútbol y que un varón si juega a las muñecas puede tener que ver con aprender a ser papá en un futuro y conectarse con la ternura y con otro modelo de masculinidad. Aparece el prejuicio de que si todos jugamos con todos, se homosexualiza la infancia. Entonces, si le das permiso a un nene a jugar con una muñeca o a usar una plancha, solo por eso, como por arte de magia, se vuelve homosexual. Y en realidad lo que se vuelve es otro modelo de hombre que puede colaborar en la crianza, que puede conectarse con sus hijos, que puede saber que planchar es tanto para hombre y para mujer, porque la cuestión de la homosexualidad o el cambio de identidad es mucho más complejo y no tiene que ver con que en el jardín se lo deje jugar con una cuestión o con otra, ¿no? Estos son prejuicios que hay que trabajar mucho con las familias porque están como, no, si dejamos que pase eso, entonces mira, ¿qué le va a pasar a mi hijo, ¿no? Y esto me parece que es importante aclararle a las familias que esto no tiene nada que ver. O, por ejemplo, pensar que si se hablan de estos temas, las nenas y los nenes ya con edades más grandes van a estar excitados. Y en realidad al revés, cuando vos pones en palabras lo que les pasa, lo que le pasa a su cuerpo, cuando entienden los cambios y demás, los calman, ¿no? O sea, pasan cosas al revés de lo que muchas veces las familias se imaginan. Y me parece que está bueno poder conversar con las familias todos estos temores para poder compartirlos, ¿no? Y para poder aclararlos. Y qué triste que, bueno, yo soy de la comunidad LGBT, todo el mundo lo sabe, pero qué triste es demonizar el hecho de que si tu hijo sintiese de otra manera, lo digo entre comillas, ¿no? Es demonizar, no, se va a hacer gay y es como un fantasma, un horror. Entristece escucharlo desde mi parte, ¿no? Porque yo he sido un niño de esos y la incomprensión social
o el prejuicio o el hecho de tener que ocultarnos durante mucho tiempo entristece mucho y cómo nos quita tiempo de libertad a nosotros y eso que decís me entristece en el hecho de que ¿por qué demonizarlo? Y si fuese así tu niño o niñe, ¿cuál sería su problema en todo caso, ¿no? Totalmente de acuerdo. A ver, lo que yo estaba diciendo es que me parece que está mal, que uno dice, no, quédate tranquilo que no va a ser homosexual. Lo que quiere decir es que los mitos y los prejuicios es que cuando vos trabajás con más libertad pasan estas cosas. Pasan estas cosas porque hay más libertad y hay más posibilidad de poder, digamos, lo que hace el jardín y que a mí me parece importante es alojar el jardín, la escuela en general, alojar el deseo de las nenas y los nenes, y que se puedan expresar libremente. Y esto que vos decís es fundamental. Justamente una de las cuestiones que ayuda a la educación sexual integral es entender desde dónde se construye que algo es normal y algo no es normal, ¿no? Y entender que esos son aprendizajes y construcciones que no son naturales, ¿no? Como antes uno, digo, y pongo otro ejemplo, uno pensaba que la raza blanca era superior a la negra, y buscaba fundamentos biológicos, por el cerebro, por esto, ¿no? Justificaba el racismo por cuestiones biológicas. Pasó lo mismo con la homosexualidad, pasó lo mismo con la transexualidad, ¿no? Se lo pensaba como algo que era una enfermedad, que buscaban cuestiones biológicas, ¿no? Y la verdad que uno fue como aprendiendo que la norma la imponen algunos y las normas pueden cambiar. Las normas, lo que es normal, ¿no? Lo que se considera normal y lo que no, va cambiando. Y lo que hace la ESI es decir, ¿quién puso esta norma? ¿De dónde sale? ¿Por qué no barajamos y damos de vuelta, no? La vez pasada con un compañero que también que es gay, que trabaja en un colectivo trans, me decía, ¿por qué la comunidad trans o los gays tenemos que dar explicaciones de por qué somos como somos? ¿Por qué no lo hacen los heterosexuales o la gente cisgénero? Digo, ¿por qué uno tiene que explicar y dar cuenta de y lo otro no? ¿Por qué no pensamos que todos, en todo caso, o demos explicaciones o no las demos? Pero ¿por qué unos sí y otros no? Y me parece bárbaro pensarlo así, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Vos pensás que la ESI es como esas, como lo estabas mencionando, la homosexualidad en su tiempo, cuando comenzó siempre hubo, toda la historia de la humanidad hubo, pero cuando se empieza como a popularizar, entre comillas, genera ese tabú? ¿Crees que la ESI va también por ese camino de apertura de mentes, de tabú ahora quizá, y va a ir evolucionando hacia una aceptación? Sí, yo creo que la ESI no está por fuera de un contexto social, político, ¿no? Y la ESI del 2006 no es la misma que hoy, porque después de la Ley de Educación Sexual Integral vino la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, o sea, fue avanzando el movimiento de Ni Una Menos, ¿no? Toda la visibilización de los feminismos. Entonces, la ESI, más allá de la ley, se fue transformando, y lo que nos pasa, gracias a Dios, en las escuelas, especialmente en las escuelas medias, es que las y los estudiantes son nuestros principales aliados y aliadas. Te van a pedir y van a exigir y van a demandar educación sexual integral, y van a decir, quiero hablar de estos temas, y es una ley, y yo tengo el derecho de recibir educación sexual integral, y esto es bárbaro, ¿no? Porque la ESI, esto que les decía antes, no es solamente que son más contenidos, es una manera nueva, o no tan nueva, de mirar la vida, de empezar a preguntar, ¿y esto que aprendí es así? ¿Y por qué lo aprendí de esta manera? ¿Por qué me lo enseñaron de esta manera? ¿Qué relaciones de poder ocultaba, ¿no? Esto que nosotros estábamos acostumbrados y acostumbradas a hablar solo en masculino, y pensábamos que al hablar en masculino se incluía a todo el mundo. Y hay un revuelo terrible con el lenguaje inclusivo. Y más allá de que uno use la E o no use la E, lo que vamos viendo es que, ¿por qué había que pensar que Día del Niño incluía a la niña, Día del Maestro incluía a las docentes, Día de Reunión de Padres
incluía a la familia. Nos acostumbramos como si eso fuera neutral y en realidad ocultaba relaciones de poder que uno quiere revisar. Y creo que la ESI apunta a eso, no solo a los contenidos, sino a revisar cómo pensamos, cómo miramos, cómo hablamos, ¿no? Digo, a mí me pasa, yo cantaba canciones que me encantaban y después empecé a escuchar la letra y digo, ¿qué estoy cantando? Es terrible. ¿Qué es eso, digamos, no? Entonces es como, nada, empezar como todo el tiempo a revisar lo que ibas mirando. Y me parece tan importante la visibilización, tan importante porque muchos años nos hemos quedado callados en ciertas situaciones o hemos naturalizado tanto como a veces el otro día lo hablábamos, que estos espacios donde se les enseña a los chicos sobre el límite de sus cuerpos, el respeto hacia sus cuerpos desde las otras personas también, que también ha generado la exposición de problemáticas de abuso hacia ellos, que ellos las tenían quizá totalmente naturalizadas, es decir, yo no sabía que esto no podía hacerse, o que en realidad me estoy sintiendo identificado con lo que me están enseñando, y a mí me pasó tal cosa, y la exposición esa que ayuda a las niñas que están pasando estas cosas horrendas, de poder expresarlas y no naturalizarlas, y tampoco callarnos, porque durante muchos años lo hemos tenido que hacer. ¿Por qué? Porque no, de eso no se debe hablar. ¿Por qué? O sea, tal cual. Es tiempo de que las cosas vayan cambiando, ¿no? Y la ESI es la incomodidad que causa eso, quizá, ¿no? Tal cual. Vos sabés que yo en algunos encuentros vengo diciendo, la ESI es educación sexual integral, pero esa ahí, además de integral, es de incómoda. La ESI es incómoda. La ESI es incómoda porque te mueve la estantería familiar, social, política, digamos, te mueve toda la estantería. Y todos los mitos empiezan a revisarse. Esto que vos decís, la familia es un espacio amoroso. En la familia todos nos queremos y todos nos amamos. El 80% de los abusos se dan en el marco intrafamiliar. Estas son estadísticas nacionales, digamos, ¿no? Entonces te rompe con ese mito de que en la familia todo es amor. Y esto que vos decís es muy importante. La ESI es una herramienta central en la prevención de situaciones de maltrato y abuso. Y esto que vos decís de los derechos, de empezar desde edades muy tempranas, con las nenas y los nenes, diría desde maternal, que sepan que nadie tiene derecho a avasallar sobre su cuerpo, que ellos pueden decir lo que quieren y lo que no quieren, que ellos tienen derecho a dar su voz, que nadie puede, porque es cierto, hasta que no van al jardín o no van a la escuela, piensan que lo que viven está bien, porque no saben de otra manera. Cuando en el jardín se encuentran con que la maestra, la escuela, la institución, les habla del derecho de sus propios cuerpos, a que no le griten, a que no le peguen, esto es fundamental. Pero también quiero decir algo que me parece importante, o por lo menos yo lo aprendí en primeros años, que no quiero demonizar a las familias. Muchas familias, por ejemplo, en relación a la crianza, usan el castigo físico porque es el modo en que aprendieron y porque piensan que así se educa. Entonces, no son todas las mismas situaciones. Entonces, desde la ESI es fundamental trabajar con las familias para saber que eso también se puede modificar. Que yo hubiera aprendido a los golpes no quiere decir que hay algo biológico por el cual no puedo cambiar y que mi hijo tiene que también recibir golpes por algo hereditario. La crianza, las prácticas en las que manifestamos nuestro afecto, también son construcciones que se pueden cambiar. Entonces es fundamental trabajar con las familias sin ese dedito acusador, que
puedan encontrar otras maneras de poner un límite que no tenga que ver con el castigo físico. Por supuesto que no es lo mismo un chirlo que una situación de abuso, digo, no es todo lo mismo, pero sí es importante trabajar con las familias en cómo revisar algunas prácticas de crianza que pensaban que era la única posible, ¿no? Entonces me parece que la ESI también nos invita no a demonizar a las familias, sino a acompañarlas también a cambiar en muchas cosas que están muy arraigadas, ¿no? En muchos jardines las maestras contaban que los nenes, que las mamás contaban en las reuniones que sus hijos, gracias a la ESI, por ejemplo, en la casa decían, no me pegues porque yo sé que tengo derechos, ¿no? O no me pegues porque en la escuela me enseñaron que no hay que pegar, o no me pegues porque voy y le digo a mi maestra, ¿no? Digo, esto es un valor enorme que tiene la educación sexual integral. Pone a los chicos y a las chicas en otro lugar. Totalmente. Y ese creo que es el verdadero objetivo. Y hablaríamos 10 horas sobre este, es un tema interesantísimo, pero vamos a ir a un cortecito, ya vamos a volver con vos. No te vayas, Lili, por favor, no te vayas, quédate ahí con nosotros. Ya volvemos, vamos a una pausa, vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos en Infancia con vos, acá en la 104.7. No te vayas, ya volvemos. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día duermen los pollitos. Hasta el otro día. Volvemos. Tercer bloque de Infancia con vos. No nos fuimos, estamos acá y estamos hablando de un tema tan interesante, polémico, y estamos tratando de desfantasmizar el tema de la ESI. Es tan importante comunicar esto que estamos comunicando nosotros para que cada vez más la gente pueda ir recibiendo la ESI, que es tan importante para nuestras infancias y nuestras adolescencias, señores, papás, mamás, tías, abuelas. Es importantísimo poder guiar, poder acompañar, poder saber escuchar y dejar que los chicos se expresen para que podamos nosotros acompañar de una forma correcta, para que ellos tengan las herramientas para una adolescencia, una adultez, una niñez también feliz, y ese sería un gran objetivo. Con respecto a la ESI, se me ocurría ahora, viendo que tenemos, no sé si vos sos mamá, Lili, tenemos una mamá con nosotros. ¿Qué opinión tenés vos? Bueno, Ale, vos sos, ya estás como más ducha y sabés, tenés información sobre la ESI, ¿no? Pero en tus pares, mamás, ¿cómo observás la recepción de la educación sexual integral? Y con respecto también, ¿qué preguntas se te ocurren a vos cuando se habla de ESI? Con respecto, tenés niños de 7 años, de 12 que ya está entrando en la adolescencia, y tenés una niña de 17, casi 18 ya. Es como que engloba todo lo que por ahí la ESI, el público dirigido al que va, ¿no?
Bueno, han pasado muchas cosas en el transcurso de mi maternidad, ¿no? Esta cosa de sí, eso que vos decís me parece como fundamental, tener una hija de casi 18, otro de 12 y otro de 7. Hemos ido avanzando en el camino, ¿no? Hay un montón de tabúes, voy a usar palabras más criollas, ¿no? Hay cuestiones que hace 11 años, cuando Ana Lucía ha empezado la escuela, hay temas de los que ni siquiera se tocaban. Mis 3 hijos iban y siguen yendo a la escuela pública. Hay temas que ni siquiera se tocaban, era un tabú absoluto. De hecho, hoy, en el paso de los años, aún en la escuela donde asisten mis hijos, no se inculca ESI de ninguna manera. Hay muchos tabúes en todo sentido, ¿no? Hay una cosa que es real, y es que cuando un grupo de mamás hemos intentado avanzar sobre la temática, más yo como facilitadora, ¿no? Hasta en las reuniones de padres, no se puede hablar del tema. Y hablo de la mayoría, y hablo de gente joven. Yo tengo 40 años, pero hay mamases de 20 y piquito, con las que compartimos grado. No es un tema que hay mucho freno para hablar del tema, ¿no? Esta cuestión de, hablo de cosas explícitas que se han hablado en reuniones, como las familias somos los únicos que tenemos la responsabilidad y el derecho de educar a nuestros hijos y de dar la información que nosotros queremos o creemos, o que el ESI es un gran promotor de la homosexualidad, ¿no? Estas cuestiones que son, y estamos hablando de una generación, no me siento tan grande, pero digo, estamos hablando de una generación, mi generación, no hemos ido sacando esas cargas y esas mochilas de arriba, y de repente queremos avanzar con nuestros hijos, no está pasando, y ahí va como una pregunta a Lili, y es que, ¿qué tiene que pasar para que podamos avanzar sobre esta temática, para que ESI exista realmente en las escuelas? A ver, a mí me parece, hay algo que es fundamental. La ESI por ley es un derecho y sus contenidos son tan obligatorios como lengua, matemática, geografía. O sea, esto es fundamental, y en todo caso uno tendría que ver a qué autoridades del ámbito de la educación poder informar esto, porque se está vulnerando un derecho y esto no es menor. Esto por un lado, que me parece importante. Ahora, por otro lado, que era lo que conversamos hoy al principio de la charla, a mí me parece que una tarea fundamental de parte de la escuela debería ser aclarar estos fantasmas, explicar esto, y además, vos decías, Ramiro, Carlos, como algunos prejuicios. Hay una fantasía que es pensar que la infancia o la adolescencia es la de 40 años atrás, ingenua, inocente, y que no se enteraba de nada si la familia no informaba. Hoy, y esto lo hemos vivido en este último tiempo con la pandemia, la virtualidad y las redes tienen un impacto fuertísimo, y las nenas y los nenes desde edades muy tempranas tienen acceso, por ejemplo, a la pornografía. En las mejores familias, en las que más controlan, en las que dicen a mi hijo y a mi hija no, entra la porno porque está en todo el tiempo, en todos lados, hasta en el celular. Entonces, mientras la familia sigue diciendo, no, nosotros no queremos que mi hija haga tal cosa, los pibes ven la porno, y no tiene cuestión de género, no tiene respeto de la diversidad, no está graduada en función de la edad. Entonces, un mito fuerte que hay que trabajar con las familias es que el silencio en estos temas ya no existe. O educa la escuela, acompañada con la familia, o educan los medios, pero ya no hay más silencio, ya no es la película que yo vi cuando era chiquita de verano del 42, que se tenían que esconder a ver si leían una revista y bla, bla, bla. Ya está, o sea, los chicos apretan el celular y ya está. Entonces, esto me parece que es importantísimo trabajar con las familias, creer que si no se habla los chicos no saben, ¿no? Entonces, me parece que esto es como fundamental trabajar. Y además, pensar que las niñas y los niños son sujetos de derecho, y que esto que hablábamos hoy hace un rato, hablar del cuerpo, nombrar inclusive sus órganos sexuales como corresponde,
también empodera y les permite defenderse de situaciones de abuso. Es al revés, no hablar de estos temas genera niñas y niños con más posibilidades de que sean abusados, con más niñas que sufran situaciones de violencia de género. Digo, Tucumán tiene una tasa muy alta de femicidios, muy alta, igual que toda la Argentina, digo, no es que es exclusivo de Tucumán, y para mí este flagelo, igual que el abuso, hay que trabajarlo desde la ESI, digamos, que una mujer sepa que nadie le puede pegar, que no es responsable de nada que pase que amerite un golpe. Digo, y esto se trabaja desde chiquitos y chiquitas, entonces me parece que estas son las cosas que hay que hablar con la familia. Ellas quisieran que su hija esté en un noviazgo donde sea maltratada, violentada, aunque asesinada, o quiere que tenga herramientas para poder tener otro tipo de relaciones. Quiere que su hijo o su hija tenga un cuerpo que se sienta mal porque no tiene los modelos de belleza y entonces se sienta tan desvalorizado que avale que alguien abuse o la golpee porque siente que ese cuerpo, si no tiene ese cuerpo, no es linda. La ESI trabaja en aceptar justamente esta diversidad de cuerpos y entender que no hay un solo cuerpo bello. Entonces me parece que estas cosas hay que trabajar con las familias, que justamente tienen todos estos prejuicios, pero que van vulnerando a las nenas y los nenes. Es decir, con la ley fundamentalmente, pero aparte hay muchos argumentos para convencer, por lo menos para mí, que no es solamente desde el marco legal. Además del marco legal, la verdad que la ESI colabora muchísimo en un montón de problemáticas que son cada vez más graves, ¿no? De hecho, y digo, claro, en la pandemia, y sin la escuela de por medio, y sin los docentes de por medio, aumentaron los casos de abuso, aumentaron las situaciones de maltrato, aumentaron los femicidios. Y esto no es casual, ¿no? Sí, perdóname, quería cerrar esa idea. Perfecto lo que decís, perfecto hablar de derechos. Es perfecto hablar de derechos porque los niños tienen derecho a conocer y a saber los límites de los demás, sus propios límites, para evitar todo esto que vos estás contando. Es tan importante meternos en la cabeza porque hay ese concepto de, ay, no, son chiquitos, no entienden los niños, saben, presienten, ven, aprenden del ejemplo. Dejemos ay, no me sale la palabra, fantasear, pensar. Aminorar a los niños, ¿cómo se dice cuando hay? Desvalorizar. No, sino que decir los niños no saben, porque son niños, o sea, y ellos son sujetos de derechos, como vos lo decís, y es tan importante, tan importante darle esas herramientas para que ellos puedan defenderse, saber que tienen esos derechos, que nadie los puede vulnerar. Es tan importante. Lili, como te dije, seguiríamos hablando un montón, porque es un tema tan importante y tan atabuizado. Ay, yo suelo inventar palabras, Lili. Me encanta, está perfecto. Me parece, hay que inventar, el lenguaje es construcción. Claro. Podemos inventar palabras. Mira, si se inventó googlear, linkear, qué sé yo, miles de palabras, todo después, con las únicas que se enojan son con las que tienen que ver con el lenguaje inclusivo, pero estamos todo el tiempo inventando palabras, y eso no hace ruido. No está creado, me lo invento para poder expresarme de la forma correcta, que es lo que quiero decir, es eso. También hablamos de eso. Hablemos de ESI con respecto a los cuidados, y hoy es un día muy especial, es un día de la lucha contra, a favor de la prevención con el HIV, ¿no? Es un tema hiper importante también, y cómo la ESI con respecto a las enfermedades de transmisión sexual es tan importante también para que nuestros adolescentes, ponele, estén al tanto de los cuidados que deben tener para con sus cuerpos, ¿no? Tal cual, y acá hay un punto que es muy interesante, digamos, a la fecha, digamos, la principal manera de prevenir el HIV sigue siendo el preservativo.
Pero hay algo que es muy interesante, digamos, y que es lo siguiente. Desde una perspectiva biológica, ¿uno qué hace? Chicos, chicas, usen el preservativo, punto. Desde la ESI es una información que es mucho más compleja. Desde la ESI uno la trabaja desde todos los ejes de la ESI. Por ejemplo, la dificultad de negociar el uso del preservativo al interior de una pareja heterosexual porque el varón es el que decide, ¿no? Entonces hay que trabajar la cuestión de género. ¿Por qué las chicas no pueden imponer a su pareja el uso del preservativo? Porque el que decide es el hombre. 1. 2, en relación a las parejas que no son heterosexuales, muchas veces no se les informa cómo cuidarse, porque pareciera que las únicas que se tienen que cuidar son las parejas heterosexuales. Bueno, ¿cómo se informa en la diversidad de relaciones y de sexualidades el cuidado? 2. 3, tema de derechos. Tienen derecho, por la ley también de salud sexual y procreación responsable, a recibir preservativos gratuitos. Y es un derecho de niñas, niños y adolescentes, y en algunas jurisdicciones tienen derecho de concurrir a un centro de salud sin estar acompañados de un adulto a partir de los 12, 13 años. Digo, cruzar, y tienen derecho a decir lo que les pasa, lo que les sienten, lo que no sienten. Entonces, no es solamente decir usen el preservativo, es trabajarlo desde una perspectiva integral, interpelar cuando no tienen acceso a conseguirlo, cuando hay dificultades en relación al interior de una pareja, ¿no? Entonces me parece que no es solamente una información que uno dice y ya está, es trabajarla transversalmente con toda esa complejidad, porque por algo siguen ocurriendo embarazos no deseados, ¿no? Y eso no es solo que no tienen información, hay que ver cómo se trabaja esa información, ¿no? Y esto me parece que es central. Sí, totalmente, porque es lo que vos estás diciendo. Quizá hay información, pero ella no sabe que tiene derecho a exigir ciertas cosas. Tal cual, ¿no? Tal cual. Hay muchas situaciones donde, digamos, todavía pasa que si una chica va a buscar un preservativo a una farmacia o algún centro de salud, ya la miran desde un lugar diferente que si va un varón. Digo, a esta altura de la vida todavía eso sigue pasando, ¿no? Entonces me parece que, o que sientan que la prueba de amor es tener relaciones sin cuidarse, porque si no, no me tenés confianza, ¿no? Bueno, eso trabaja la ESI, ¿no? Si no te tengo confianza, si vos me tenés confianza, cuidémonos, es una responsabilidad de la pareja, pero hay que empoderar a las chicas a no tener una relación si no quieren y si la pareja no quiere cuidarse, ¿no? Digo, son cuestiones que también hay que trabajar, no es solamente una información y punto, nada más. Exactamente, tan importante que es. Lili, contanos de tu libro, has trabajado en un libro que habla sobre todo esto, ¿no? Sí, en realidad el libro se llama Educación Sexual Integral, una oportunidad para la ternura, y surge por un lado de mi trabajo en el programa de primeros años. Yo primero trabajé como técnica y después se armó como un área de ESI, y armábamos así talleres de crianza con las familias, de crianza y ESI, que para mí, nada, fue una experiencia que me abrió muchísimo la cabeza, me encantó, ahora cuento algunas experiencias. Así que había armado un documento para el programa, y un poco en base a ese documento, repensando las relaciones entre crianza y ESI, hay una parte del libro que tiene que ver con eso, y ahí me inspiré, y otra parte con mi trabajo en las escuelas y en los profesorados. Yo era profesora en institutos de formación docente dando ESI y en las escuelas, entonces recogiendo experiencias de todos esos lados surgió un poco el libro. Y en realidad, digo, hablando de esto que vos decís, y con lo del programa de primeros años, por ejemplo, cuando trabajábamos con las familias y con las facilitadoras recuerdos de su infancia, muchas traían, por ejemplo, una relación muy traumática respecto de su primera menstruación, ¿no? Decían, y me acuerdo, y esto lo pongo en el libro, pensé que era un castigo divino, pensé que me iba a morir, pensé que por andar a caballo me había lastimado y sangraba. Eran muy pocas las mujeres en ese momento que habían tenido información anticipada respecto de algo tan sencillo, entre comillas, como la menarca.
Y la relación que cada uno tiene con su cuerpo tiene que ver con estas vivencias, ¿no? Si una nena, si una señorita, si una mujer, quien fuere, se entera, recibe la menarca sin ninguna información, no es lo mismo que aquella que tuvo información, no lo patologiza, ¿no? Y hasta los términos que se usan. Yo la vez pasada leí un artículo que me pareció re interesante. Cuando uno y yo también lo habré hecho, uno le dice, bueno, ya no sos más nena, sos mujer, ya podés tener hijos. Digo, que uno tenga la posibilidad biológica, no quiere decir que a los 12 años uno pueda tener hijos, porque esto implica toda una cuestión psicológica, emocional, y uno lo dice, ¿no? Ya está, ya podés tener hijos, ya sos mujer. No, sos 12 años con la menstruación, no significa que ya podés mañana digo, ¿no? Entonces, esta mirada biológica, que es la que define las cosas, uno dice, y yo lo decía como si nada, uno lo tiene que revisar, ¿no? Entonces, como estas cuestiones que aparentemente eran de biología, hay que volverlas a pensar, ¿no? Esto de estar indispuesta. ¿Qué quiere decir estar indispuesta? ¿Por qué surge la palabra estar indispuesta y usamos esa y no otra? ¿No? Son todas cosas que uno va aprendiendo y aprendió así y está bueno revisarlas, ¿no? Bueno, y en el programa hablábamos mucho con las mujeres respecto de esto, muchas que habían sufrido situaciones ligadas a maltrato, y muchas decían, claro, yo tenía una tía que nunca se hablaba de ella, porque después que nos dábamos cuenta que esa tía era una tía trans, y era un secreto para esa familia, hasta que alguna se acordaba y hilando cabos se daba cuenta de que el secreto tenía que ver con eso. Es decir, esto pasaba, pero no se hablaba, esa era la diferencia, ¿no? Entonces en esos talleres para mí fue fundamental porque aprendí la necesidad que todos, todas, todos tenemos de armar rondas sin deditos acusadores, sin decir, ay, ¿qué decís? Ay, ¿cómo no puedo? Ay, no, yo mira, no, sin nada de eso, cuando armás un ambiente de confianza y que nadie critica a nadie, eran charlas hermosísimas, pero hermosísimas, hermosísimas, y todas hablaban de la necesidad de tener información y de querer o intentar que con sus hijas o con sus hijos no les pasara lo mismo que lo que ellas habían vivido, ¿no? Entonces digo, para mí esto es como importante. Genial, Lili, genial. Lili, ¿dónde lo podemos encontrar al libro? ¿Hay alguna red social o alguna librería virtual donde lo podamos conseguir a tu libro? Eso se ocupa, el libro es de novedades educativas. La editorial es Novedades Educativas y es, digamos, toda la parte, digamos, yo no tengo acceso a la cosa más, a la parte más comercial, es a través de Novedades Educativas. Está en formato virtual, está en formato papel y es conectándose en las redes, inclusive en Facebook a través de la editorial, digamos. Por mí yo lo regalaría a todo el mundo, pero Novedades me mata. Bueno, Lili, ha sido un placer. Contanos un poquito también de tu experiencia. Bueno, ya algo anticipó de que también trabajaste para el programa Primeros Años, que es en el que nosotros estamos. Nosotros, como les repito a nuestras familias que nos escuchan, somos facilitadores del programa Primeros Años. Y bueno, Lili, vos también estuviste ahí, ¿no? Mirá qué conexión que tenemos. Sí, amo el programa. La verdad que para mí fue una experiencia comunitaria porque yo venía siempre de la pata educativa, siempre estuve en escuelas y para mí la experiencia comunitaria, yo siempre lo digo, me abrió la cabeza, me pareció maravillosa y creo que hay mucho para aprender en esto del trabajo territorial, del trabajo barrial. Me quedo un poco preocupada por esto que cuenta Alejandra respecto de tanto prejuicio, digamos, y me dan como muchas ganas como de transmitir esto que comentaba recién a las familias, ¿no? Que cuando uno arma rondas y empezás a recuperar historias, por lo menos mi experiencia, que fue, digamos, viajando por todo el país, es que hay miedo, pero hay mucha necesidad de estar acompañados y acompañadas en relación a estos temas. Me acuerdo una capacitación que dimos, no sé si fue en el 2013, 14 o 15 en Tucumán, que eran como 150 facilitadoras,
y les entregamos la revista Para Charlar en Familia. No sé si se acuerdan del programa de ESI de Nación, era una revista que se daba en las escuelas, pero era para charlar en familia. En un momento de la jornada, porque habíamos hecho una jornada de ESI, no volaba una mosca, estaban todas las facilitadoras leyendo la revista con una emoción, con un respeto, con unas ganas, y me acuerdo, y esto lo pongo en el libro, y me vuelve a agarrar como una emoción, que una de las facilitadoras leyendo, porque ahí también explica el tema de la concepción, del nacimiento, que son temas que parece que no se pueden hablar todavía, ¿no? Y como si los chicos no se enteraran. Una facilitadora dice, acá están las palabras, ¿no? O sea, y a mí me emocionó mucho porque es esta idea, quería compartir con mi hija y con mi hijo, pero no tenía las palabras, y sentía que ese recurso se las daba, ¿no? Y a mí me parece bárbaro, digo, me parece que buscar recursos, buscar acompañarse, buscar materiales, hoy eso nos falta, por suerte, hay materiales en las redes, hay materiales en la web, hay materiales del programa ESI. Entonces a mí me parece que está buenísimo que las familias tengan acceso a esos materiales, que pierdan el miedo y que piensen, como hoy decíamos, ¿no? Que sus hijos, hijes son sujetos de derecho, y que si la confianza no se crea en la familia desde los primeros años, cuando son más grandes y uno con la fantasía de que está hace 40 años, quiere ir a su hija de 15 años y decir, mira hija, hoy tenemos que hablar, la hija ya fue y vino 30 veces. Y no somos adultos, nos volvemos como adultos que no somos ni referentes ni confiables. Ahí ya perdimos. Esa confianza con las hijas y los hijos es desde que nacen, es saber que van a poder contar con nosotros para contarnos lo que sea. Si no, van a buscar a otros y otras, y es así, y esto ocurre. Si una nena o un nene siente que no puede preguntar, que no puede hablar, que en su casa esto es tabú, va a buscar otra fuente, no se va a quedar con las ganas de saberlo, ¿no? Tan importante lo que estás diciendo. Y bueno, Lili, esto que estamos haciendo ahora es una comunicación hacia nuestras familias. Por eso nos parecía bien importante tenerte, que lo cuentes, que lo hables, y que todas esas familias que nos están escuchando, nuestras queridas y hermosas familias que siempre nos acompañan, conozcan sobre lo que es la ESI, y es importante eso del miedo, sacarse el miedo, porque no se va a crear una ley para perjudicar a los niños y a los adolescentes, para vulnerarlos, jamás se va a hacer eso. No sé, usemos el sentido común en todo caso. Se va a hacer una ley para brindar herramientas y para protegerlos. Por eso es tan importante tanto la comunicación, como decías vos, Lili. Si no lo hacemos en casa, lo van a buscar en otro lado, y quizá de la forma errónea o de la forma que no queremos que lo hagan. Entonces, protejamos a nuestras infancias y a nuestras adolescencias. Lili, ha sido un placerazo enorme tenerte. Espero que algún día vengas a Tucumán de nuevo y nos encontremos y nos abracemos y todo, para que terminar esta pandemia, ya que a todos nos tiene un poquito cansados también, ¿no? Gracias, Lili. Gracias, mil gracias. Gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por el programa y por la tarea que hacen, que me parece maravillosa. Digo, los medios de comunicación pueden ser un arma terrorífica o un arma maravillosa como la de ustedes, que hacen y mucho por las comunidades, así que felicitaciones y gracias a ustedes también. Gracias. Liliana Mal estuvo con nosotros, ella es licenciada en Ciencias de la Educación y psicóloga social. Gracias, Lili, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. Y nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos con el último segmento de nuestro programa. Qué interesante todo esto, y seguiríamos hablando mucho tiempo más, pero los tiempos son tiranos en la FM. Dale 104.7, ya volvemos.
Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Mariposita Está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. ¡Wow! Volvimos de esa entrevista poderosísima que acabamos de tener. Qué importante, ¿no? Qué importante conocer, saber, informarse, porque hay quizás siempre el error a veces de una sociedad o el error de las personas es prejuzgar un concepto sin haberse informado o conocido de qué se trata. Y en nuestro país es muy común eso, ¿no? Y me han dicho y me han contado y he visto, y no informarse sobre realmente los contenidos que, como Liliana nos mostró, tiene la ESI y que es tan importante para nuestras infancias, para nuestras adolescencias, como protección, como saberse sujetos de derecho, ¿no, chicos? Creo que es un tema que toca muchos otros problemas, y como comienzo de soluciones a otros problemas es la base, desde enfermedades, embarazos, agresión, comunicación entre adultos o de los niños cuando sean adultos. O sea, es un problema muy transversal. Autoestima, género, diversidad, inclusión. Seguro que sí, dentro de las desmitificaciones que hablábamos en la charla con Liliana y con ustedes, la importancia de que se conozca que no porque sea una ley es absolutamente institucional. Podemos aplicar ESI en el entorno familiar, tenemos conocidos, tenemos centros comunitarios que pueden brindar esa información. Es importante que nos informemos, tenemos que garantizar que ESI también es un derecho para nuestros menores. Así es, sacarse los miedos. Bueno, con esta charla yo creo que ha quedado muy, muy, muy clarito para nuestras familias de qué se trata y qué es lo que queremos hablar cuando hablamos de ESI. Es importante escuchar a nuestros niños, niñas, importantísimo saber que ellos se sientan contenidos y escuchados tanto por su familia o por su entorno, ¿no? Y de eso habla mucho ESI, de saberlos, de escuchar y entenderlos y poderles enseñar y explicarles al modo de que ellos lo puedan entender y tener esas herramientas para el futuro y para tener una infancia segura, una adolescencia con seguridad y empoderados, sabiendo que tienen tantos derechos que por ahí ellos ni cuenta se dan que los tienen, porque no están informados y que tan importante es. Bueno, ha sido un placer, chicos, estar 20 programas así, desde aquel segundo programa o tercero, creo que era, que empezamos con esta modalidad, creo que era el tercer programa. Bueno, ya son 20, son 5 meses que estamos acá en la FM Dale. Gracias a la FM Dale. Le voy a dar un aplauso a la FM, que siempre nos ha dado su apoyo, a Marcelo Panayote,
el gran dueño de FM Dale, darle un abrazo desde acá y agradecerle, ¿no? El equipo siempre lo expresa en las reuniones, estamos muy agradecidos del espacio que se nos dio, del lugar que se nos dio para poder llevar esta información tan importante a nuestras familias, porque nos importan un montonazo. ¿Cómo se han sentido hoy, chiques? La verdad, muy cómoda. La invitada que hoy creo que se lleva los honores, la trayectoria de ella también la acompaña, así que quizás también por eso estuve un poco callado, era más que nada escucharla a ella fue lo importante. Y hoy muy la entrevista interesante, fue muy buena. Sí, muy interesante. La verdad que un agradecimiento enorme a ella, a las personas que nos han hecho el vínculo, a todas las facilitadoras que sabemos que escuchan el programa, que usan el material que proponemos, y otra vez muy orgullosa de compartir este proyecto con ustedes, compañeros. La verdad que, saludarla también a la Caro y a la Ivana, que son parte del equipo, a Vero Mellate, que es nuestra coordinadora general. Muy agradecida, ya terminando este año, ¿no? Qué año distinto y difícil. Para la historia. Sí, nos quedan poquitos programas, ya les vamos a contar en el próximo programa cómo vamos a seguir con Infancia con Vos. En los próximos programas estaremos dando más detalle cómo vamos a seguir, qué vamos a hacer, cuántos programas vamos a tener y qué vamos a hacer el año que viene también, ¿no? Porque ya estamos ahí de que este 2020 se nos vaya de las manos. Bueno, un placer para mí hacer esto con ustedes, agradecidísimo. Nos vemos el viernes que viene, ya sabes que estamos todos los viernes de 13 a 14, una horita donde te capacitas, te informás, te brindamos todo nuestro asesoramiento, también nuestros conocimientos, y también aprendemos nosotros vamos a salir dando cátedra de acá, ¿no? Ahora ya podemos enseñar. Con todo el miedo que me daba, ¿se acuerdan el primer programa que me moría del miedo de pensar que iba a tener que hablar con un micrófono ahora? Pero agarrate. Es verdad, ahora se viene el programa de Ale Pedro, el show de Ale, muy pronto por FM Dale. Bueno, muchas gracias a todos, a nuestras familias, a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Un beso enorme. Nos vemos el viernes que viene. Hasta la próxima. Chau, chau, chau. Chau, chau.